Buenas noches con todos. Soy Abraham Munarriz, fisioterapeuta de la UCI del Hospital Nacional Edgardo Revalletti Martins de Salud. Quiero agradecer la invitación a todo el comité organizador del Colegio Médico del Perú. Hoy compartiré el tema monitoreo respiratorio y su relación con la progresión funcional. Ahora, voy a presentar algunas imágenes que son referenciales, otras que tienen el consentimiento para su uso estrictamente académico. Declaro no tener conflicto de interés. Empecemos. La neumonía por COVID es una de las enfermedades más difíciles que nos ha tocado enfrentar. Y es donde un conjunto de profesionales de la salud, con otros grupos de profesionales colaboradores, realiza un gran trabajo sin precedentes a nivel nacional. Esta enfermedad específica requiere un monitoreo especializado, porque permitirá ofrecerle las condiciones fisiológicas para que nuestros sistemas de protección inmunológico puedan enfrentar toda esta tormenta inflamatoria, que no solo va a afectar la oxigenación en el sistema cardiopulmonar, sino también el funcionamiento de muchos de nuestros sistemas vitales. Ahora, la importancia del monitoreo respiratorio va a ser fundamental para evitar la injuria pulmonar inducida por el ventilador mecánico. A esto se le conoce como billing. Y además de esto, la injuria pulmonar autoinfligida por la respiración espontánea, a esto se le conoce como SIBI. Y esto, a su vez, la interacción para una pronta mejoría que permita una recuperación funcional del paciente. Actualmente existe ya un grupo de pacientes que está saliendo de alta de muchos hospitales tras esta neumonía grave, y eso a nosotros nos llena de mucha satisfacción. Estamos seguros de que todas estas estrategias van a permitir disminuir los días de estancia hospitalaria, los días de ventilación mecánica, y vamos a poder obtener un menor riesgo para que el paciente pueda adquirir menos infecciones asociadas a la larga estancia, para que el alta que se pueda realizar en estos pacientes sea lo más pronto posible, porque realmente es lo que nosotros esperamos. Entonces, el fisioterapeuta en cuidados intensivos tiene que mantener un continuo monitoreo respiratorio. Todo esto se dará en la primera etapa de la enfermedad, donde el equipo multidisciplinario, liderado por el médico intensivista, desarrollará estrategias de soporte vital, y donde muchas veces, frente a una hipoxemia severa, se plantean estrategias de rescate como la ventilación prona, también el reclutamiento alveolar, etc. Entonces, para este monitoreo respiratorio, debemos tener en cuenta algunas características propias de la enfermedad. Entender que tal vez estos pacientes, del 10 al 15% de esos pacientes, ingresan a la unidad de cuidados intensivos a consecuencia de la insuficiencia respiratoria aguda. Pacientes que van a mantener frecuencias respiratorias altas por arriba de 24 minutos, hipoxemias severas, saturación de oxígeno por debajo del 90%, incluso aún recibiendo oxígeno nasal, ¿no? Alrededor de 5 litros minuto, oxígeno de flujo bajo. Más de la mitad de los pacientes van a tener alteraciones radiológicas. Y hay una característica bastante particular en todos ellos, es que todos van a presentar infiltrados, algunos de vidrio esmerilado, otros algodonosos unilaterales, bilaterales, etc. Pero esto, ¿qué va a permitir? Tal vez nos va a poder mostrar si es que va a existir algunos signos tempranos de fatiga y que el paciente requiere intubación orotraqueal y conexión a ventilación mecánica invasiva. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia de manejo para estos pacientes? La ventilación protectiva. La ventilación protectiva es una estrategia ventilatoria que nos va a permitir mantener el equilibrio, tanto oxigenatorio como ventilatorio. Y esto va a generar una influencia directa en la circulación central para evitar cualquier daño posible. Van a poderse titular la ventilación tanto en ventilación controlada por volumen o como presión, de acuerdo a la estrategia médica. Los volúmenes tidales se recomienda que sean volúmenes tidales bajos, entre 4 y 6 ml kilogramo de peso ideal, presiones plató por debajo de 30 centímetros de agua, driving pressure por debajo de 15, ¿no? El PIP necesario para mantener saturaciones de oxígeno entre el 90 y 95%, tratar de no
indicar mayor cantidad de fracción inspirada de oxígeno, porque sabemos que esto es deleterio en el tiempo. Además de esto, realmente yo he observado que también están utilizando las tablas del ARSNet, ¿no? ¿Y realmente esto es cierto? ¿Realmente esto podemos utilizarlo? Que nos deja muchas incógnitas. La Sociedad Europea de Medicina Crítica, en su deadline publicada hace unas semanas sobre el manejo del paciente adulto crítico en la enfermedad de COVID-19, ellos sugieren mantener una estrategia conservadora tanto para el ARS leve, tanto para el moderado, y para como al severo, ¿no? Estos que requieren una estrategia de rescate, donde recomiendan titular el volumen tidal entre 4 y 8 mililitros por kilogramo de peso ideal, considerando PIBs altos, analgesia pesada, relajación neuromuscular, y todo esto para evitar la injuria autoinfligida y facilitar la interacción del paciente ventilador mecánico. Además de esto, también van a considerar la ventilación prona entre 12 y 16 horas, y acá en el país esta estrategia incluso la utilizamos durante mucho más de 16 horas, combinando con la titulación de la PIB alta, ¿no? En casos severos de distrés. Ahora, ¿todas estas recomendaciones realmente lo estamos tomando en cuenta para hacer monitoreo ventilatorio? Bueno, entonces, ¿el monitoreo respiratorio va a ser igual para todos? ¿Tenemos estrategias para realizarlo, para hacer una estrategia no invasiva? Bueno, para esto, conversaremos los mecanismos de la BILI, ¿no? De la injuria pulmonar inducida por el ventilador mecánico. Vamos a analizar esta imagen tomográfica, ¿no? Pulmón con distrés. Vamos a observar esta zona superior donde existe mayor radiación. A esto lo vamos a denominar pulmón funcional. Al ventilar el pulmón funcional, generará un comportamiento mecánico llamado estrés. Y el estrés es la tensión que sufrirá el alveolo al ser insuflado. Al ser insuflado con tanta presión que de alguna manera puede generar daño. También existen zonas medias donde existe una deformación o desplazamiento relativo que va a separar estos puntos de reposo. Esto se le denomina strain. Además vamos a observar zonas pulmonares inferiores, ¿no? Donde existe un colapso pulmonar mecánico generando consolidación, ¿no? Prácticamente aquí hay consolidación y colapso pulmonar. Entonces, la sumatoria de todo ello, en esta consolidación del colapso pulmonar, se le conoce como atelectramo. Entonces, la combinación de estos componentes van a conformar una injuria mecánica que se hace repetitivo, y cuando esto se hace repetitivo en una unidad de tiempo, generará una respuesta inflamatoria denominada biotrauma, donde existe un aumento de mediadores inflamatorios que si sumamos toda esta tormenta citoquímica propia del COVID, generaríamos más daño en nuestros pacientes. Entonces, el profesor John Marini, en su revisión, donde trata de mostrarnos cómo se disipa la energía durante el ciclo respiratorio, comenta todas aquellas variables estáticas que va a intervenir en la BILI, ¿no? Lo que conversamos. El estrés, el strain y el atelectrauma. Y todo esto en unidad de tiempo, cuando se hace repetitivo, puede generar una injuria inflamatoria llamada biotrauma. Además de esto, él comenta, o sea, que no podemos dejar de lado las características dinámicas que se generan a partir de estas variables estáticas, como el volumen tidal, presión plató, driving pressure, flujo, etc. Ni tampoco podemos dejar de lado el poder mecánico que podría generar mucho daño. A esto lo denominó ergotrauma. Entonces, bajo esa premisa, el profesor Paolo Pelosi hace referencia de las implicaciones de este poder mecánico y el posible daño que puede causar el no controlar la energía dinámica. Entonces, podríamos ya pensar en una estrategia de protección pulmonar para estos pacientes. Por ejemplo, para no generar mayor estrés mecánico, podríamos limitar la presión plató y así no poner en riesgo la presión alveolar. Para no generar mayor deformación cíclica, limitar el volumen tidal y la PIB.
y así mantenemos una adecuada driving pressure, ¿no? Limitamos esto. O si no, para no generar mayor atelectrauma o de reclutamiento, mantener una estrategia de pulmón abierto con una titulación de la PIP cercana a la necesaria, ¿no? Y realmente todas estas consideraciones las tenemos en cuenta cuando monitorizamos la ventilación. En la última publicación del profesor Gattinoni, él plantea una diferenciación fenotípica de severidad de un pulmón neumónico, en un pulmón neumónico de COVID. Y según ese planteamiento, él observa, ¿no? Por ejemplo, en la figura A, observa un fenotipo L, le denomina fenotipo L, ¿no? En referencia al componente low, que es un componente bajo. Y en la figura B, se observa el fenotipo H, en referencia al componente alto, ¿no? Ahora, estos dos pulmones, con una diferencia de 7 días de evolución, según la descripción del trabajo del profesor Gattinoni, ambos cursan por una hipoxemia severa, y según las características de la imagen, se observan muchas diferencias. Los pacientes del fenotipo L, por ejemplo, pueden tal vez permanecer inalterables, ¿no? Pudiendo mejorar o empeorar. Además, el profesor Gattinoni comentó que la posible diferenciación de la severidad se debe al aumento de la presión negativa intrapulmonar, y esto está asociado al aumento del volumen corriente durante la respiración espontánea. Entonces, esa interacción entre el aumento de la presión intratorácica más la exigencia de mayor permeabilidad microvascular por la inflamación, produciendo mayor edema pulmonar intersticial, todo esto conocido como CILI, o sea, a medida que las reservas fisiológicas puedan equilibrar la demanda del volumen minuto que se requiere, el paciente cada vez va a respirar de manera mucho más dificultosa. Y esto va a estar asociado a la evolución propia de la neumonía. Entonces, cuando describe el fenotipo L, comenta que existe una baja elastancia y una compliance casi normal, que indica que está ingresando un buen volumen de aire. También comentan que en este fenotipo L tenemos una relación ventilación-perfusión baja, ya que el volumen minuto es casi normal y la hipoxemia se puede explicar mejor por la pérdida de la regulación vascular y la vasoconstricción hipóxica. Una de las características de este fenotipo que el profesor Gattinoni comenta es que también tiene un bajo peso pulmonar, o sea, el aumento de la densidad en vidrio esmerilado, pero leve, ¿no? Además de esto, otra característica es la baja reclutabilidad, ¿no? Y esto puede deberse ya que hay muy poca cantidad de parénquima no aireado, ¿no? La mayor parte del pulmón está bien aireado. A diferencia del tipo H, ¿no? Donde encontramos una alta elastancia y compliance baja, poca reserva funcional por el edema excesivo, una relación ventilación-perfusión alta, y esto se explica por el aumento del gasto cardíaco que perfunden los segmentos pulmonares dependientes. Alto peso pulmonar, esto lo demostró mediante imagen tomográfica propio del distrés. Alta capacidad de reclutamiento, ya que existe una gran cantidad de tejido colapsado no aireado y esto aumenta la reclutabilidad. Ahora, ¿podríamos analizar esto? Una clasificación fenotípica no necesariamente quiere decir que ambos pulmones están con distrés, ¿no? Por el contrario, la clasificación podría estar orientada en relación a un pulmón con hipoxemia severa, que uno que no hace distrés y otro que sí lo hace, ¿no? Pero bueno, esta fue una característica, fueron las características propias de lo que el profesor Gattinoni comentó. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí PAFI similares. En el fenotipo L, un PAFI de 95, en el fenotipo H, un PAFI de 84, cursando hipoxemias severas, ¿no? Y como lo comenté, una diferencia de 7 días de evolución. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una característica bastante importante, ¿no? La distribución acumulativa del rango de Hounsfield Units, ¿no? Donde dice que el fenotipo L prácticamente desplaza todas las zonas aireadas. Esas zonas color celeste están desplazadas hacia la izquierda. Y la zona roja, esta zona roja,
prácticamente nos da a entender que son las zonas colapsadas, o sea, hay poco colapso. A diferencia del fenotipo H, donde existe una gran región colapsada, donde está la zona roja, y un poco tejido aireado, que es la zona celeste. Entonces, conociendo todas estas diferencias, ¿no?, debemos entender que no estamos hablando de un distrés leve o que tengan características como el fenotipo H y un distrés severo. O sea, realmente, particularmente creo yo que el fenotipo L no es un distrés, es una neumonía. El fenotipo H sí es un distrés. Entonces, en ambos casos, tendríamos que ventilarlo de diferente manera, ¿no? Ahora, esa ventilación diferente nos va a permitir también prevenir cualquier tipo de complicación que pudiera existir con la propia evolución de la enfermedad. Ahora, datos preliminares de estudios en vía de publicación explican el comportamiento de la circulación pulmonar y la importancia del flujo sanguíneo pulmonar, ya que muchos pacientes COVID muestran una reducción del flujo sanguíneo y sin un compromiso mecánico, exactamente sin un compromiso mecánico. A diferencia de Gattinoni, los autores explican un comportamiento similar a la hipertensión pulmonar, ¿no? Y en sus observaciones encontraron dilatación del ventrículo derecho durante autopsias. Entonces, además de todo esto que estamos describiendo, ¿no?, existe una injuria endotelial con alteración plaquetaria severa y formación trombótica. Esta formación trombótica que tal vez puede afectar en demasía la circulación pulmonar. Tal vez esto puede explicar las hipoxemias severas, ¿no? No todas las neumonías virales definitivamente creo yo que evolucionan a distrés. Entonces, tal vez el camino de la evolución de la propia enfermedad pueda o no llevar a casos graves a medida que el paciente pueda ser detectado a tiempo y recibir el soporte adecuado, ¿no? No recibir una ventilación, creo yo, si no recibe una ventilación protectora, podría predisponer a una mala evolución. Por consiguiente, agravar la neumonía y convertir a un paciente que solo tenía una neumonía en un distrés severo. Entonces, basado en estas estrategias de monitoreo respiratorio, tenemos que tener en cuenta algo muy importante. La ventilación protectiva, donde detallemos cada particularidad que encontramos en nuestro paciente. Todos los datos son muy importantes, pero tenemos que empezar a tallar a nuestros pacientes, o debemos tallarlos. Esto es de manera obligatoria. A partir de ahí podremos titular el volumen tibial más adecuado. Tenemos, además de eso, evaluar la compliance. Y esto va a ser de acuerdo al estadio de la neumonía, ¿no? Y la compliance va a tener una relación directa con el volumen tibial requerido por el pulmón funcional. Entonces es una relación bastante directa. Además de eso, ¿qué es lo que tenemos que monitorear? Mantener una driving pressure por debajo de 15, donde la presión plató no sobrepase los 30 centímetros y la PIB sea menor de 10. O sea, observando la predisposición en la cual no generemos mayor strain, mayor deformación. Ahora, considerar la energía mecánica del mechanical power. Esto va a ser importantísimo, ¿no? Y esta interacción dinámica en base a las variables estáticas vamos a poder correlacionarlo con el driving power, que esto nos va a permitir proteger el pulmón en base a la regulación tanto de la PIB, ¿no?, que esto va a tener una injerencia directa en la driving pressure. Además de esto, debemos buscar siempre disminuir el gradiente alveolo arterial de oxígeno, optimizando los PAFIs, y si no contamos con una gasometría constante, podemos correlacionarlo con el SATSI, ¿no?, que es una manera no invasiva de poder correlacionar la oxigenación en relación al PAFI. Podría darnos una aproximación gasométrica. Ahora, además de esto, hemos incorporado dentro de la estrategia de monitoreo respiratorio, ¿no?, el evaluar el ventilatory ratio. Esto nos va a permitir analizar el comportamiento del CO2 durante la ventilación protectiva. Y esto va a evaluar la eficiencia ventilatoria en relación a la unidad, siempre la unidad.
creemos de que todo monitoreo respiratorio tiene que ser constante. Y finalmente, el comportamiento ventilatorio horario, donde tengamos que calcular siempre los mililitros por kilogramo de peso ideal, que esto en el tiempo puede ir variando a medida que el paciente pueda realizar ventilación espontánea. Por eso, un correcto monitoreo respiratorio nos va a permitir proteger al pulmón frente a toda esta tormenta citoquímica, y además de esto nos brindará una importante información. Y esto va a ser dirigido al médico intensivista para que él pueda elaborar las estrategias ventilatorias más adecuadas. Y una vez estabilizado al paciente, pronto puede empezar el destete mediante muchas variaciones en esta estrategia del Winning, y poder recuperar el movimiento después de una parálisis neuromuscular inducida en esta primera etapa de la enfermedad, progresando funcionalmente. Y esto será de vital importancia, ya que nos va a permitir menor estancia hospitalaria, menor riesgo a infecciones asociadas. Entonces, la progresión funcional se va a lograr a medida que existe un abordaje precoz de todas las complicaciones neuromusculares asociadas a la inmovilización prolongada, donde el entrenamiento de la musculatura periférica, que generará una fuerza muscular adecuada, también mejorará la fuerza muscular respiratoria. Eso durante todo el entrenamiento de la musculatura periférica, y nos va a permitir una progresión de la movilidad precoz. Además de esto, también se entrena la bomba respiratoria. Y esto nos va a permitir optimizar parámetros necesarios para poder dejar la asistencia ventilatoria y ser extubado precozmente, evitando así las traqueostomías, también evitando la aparición de secuelas funcionales. Entonces, la movilización precoz y la progresión funcional va a ser una estrategia de la fisioterapia. Es parte de la rehabilitación del paciente crítico, donde brindar el tratamiento físico nos va a permitir prevenir la debilidad muscular adquirida durante la estancia hospitalaria y todas esas posibles secuelas asociadas a la pseudoanalgesia y a la relajación neuromuscular. Esta condición está presente en la gran cantidad de pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, no podemos darnos el lujo de no movilizar a nuestros pacientes cuando ya observamos las características propias de la estabilidad de la enfermedad. Solverson, en una revisión sobre los predictores de evaluación del funcionamiento físico posterior al alta hospitalaria en los pacientes críticos, nos comenta las grandes complicaciones que podría tener el paciente que sobrevive a la UCI, como la polineuropatía, como la polineuromiopatía del paciente crítico, el cual también está asociado a un deterioro funcional y pobre nivel de incorporación a sus actividades de vida diaria. Por eso, el movimiento debería aplicarse lo más precoz posible, cuando las condiciones hemodinámicas así no lo permiten. El grupo de estudio de Schweiker, en este ensayo clínico publicado en Lancet, trata de demostrar un poco la eficacia de la implementación de los protocolos de movilización precoz, la disminución diaria de la pseudoanalgesia y la recuperación funcional de los pacientes críticos en ventilación mecánica. Entonces, el grupo control recibió movilizaciones pasivas una vez al día, y el grupo intervención se le incluyó en el protocolo de movilización precoz o movilización temprana, que incluían estrategias de incorporación ocupacional. O sea, se evaluaron 6 actividades de vida diaria. Adicionalmente a eso, se evaluó también el caminar. Todo ello para poder medir la progresión funcional durante los primeros 28 días. Y fue así que al realizar las evaluaciones, pudieron observar que ambos grupos mejoraron la funcionalidad, ¿no? Como se observa en la figura, ¿no? Empezaron todos juntos y progresaron funcionalmente hasta el día 14. Pero a partir de ese día 14 de intervención, el grupo de intervención empezó a progresar a mayor medida, a diferencia del grupo control, que no pudo alcanzar al día 14. Hacia el día 25, el grupo de intervención fue incluido en el protocolo de movilidad temprana y alcanzó casi el 80% de la funcionalidad, en comparación con este grupo que realmente logró aproximadamente el 40%.
Llegamos al 80% aproximadamente, aquel grupo que recibió o que fue incluido en el protocolo de movilidad temprana, a diferencia del grupo que solo llevó movilizaciones una vez al día. Entonces los autores concluyeron que la estrategia, tal vez, de disminuir la sedación diariamente y empezar la movilización temprana, produjo una recuperación funcional importante, ¿no? Para disminuir los días de ventilación mecánica, duración corta del delirio y los días de estancia hospitalaria, ¿no? Es el objetivo fundamental. Además de esto, dice que el resultado fue una mejora funcional. Y el objetivo tan importante de la movilidad temprana es poder recuperar la funcionalidad. El grupo Hickman, en este otro ensayo clínico, quiso demostrar el impacto de la fisioterapia de manera precoz. Y además de eso, ¿cómo se podría preservar la fibra muscular durante el shock séptico en los pacientes que eran ingresados durante las primeras 72 horas? El protocolo incluyó a 21 pacientes, dentro de los cuales 3 fallecieron por otra causa. El grupo control de 10 pacientes recibió movilizaciones pasivas una vez al día. Y el grupo de intervención de 8 pacientes recibió movilizaciones pasivas 2 veces al día, más cicloergometría pasiva. Todo esto para poder observar el resultado a corto plazo. Entonces, los pacientes, cuando se pudo observar los resultados, mediante la electrofisiología y la biopsia del músculo esquelético, tanto del primer día como el séptimo día, además de todos los valores hemodinámicos propios de la evaluación. Desde el punto de vista electrofisiológico no hubo diferencias entre ambos grupos, ¿no? Observamos tanto el grupo control como el grupo de intervención, no hubo mucha diferencia. Pero cuando se evaluó el área de sección transversa en las biopsias, ¿qué se pudo encontrar? El grupo control se observó una degradación de la fibra muscular desde el día 1 al día 7, ¿no? Observamos aquí una degradación en el grupo control y aquí mucho mayor. Pero en el grupo de intervención se pudo observar que no existió una degradación significativa de la fibra muscular. Entonces, los autores concluyen que tal vez realizar una fisioterapia dirigida y regulada durante la primera semana de shock séptico pudo preservar la fibra muscular en su sección transversa. Además de esto, no hubo cambios inflamatorios de significancia clínica. Entonces, los autores recomendaron de que era seguro movilizar de manera temprana, siempre y cuando podría darse todo el escenario de una estabilidad hemodinámica adecuada. Entonces, aquí por ejemplo hicimos un comparativo para poder evaluar la progresión funcional mediante 2 escalas funcionales. Y estas escalas se aplican mucho en los pacientes críticos que están sometidos a ventilación mecánica, ¿no? Una de las escalas es el FSS-UCI, donde se evalúan actividades como girar en cama, transferencia de supino a sedente, de sedente a sentado, de sentado a borde de cama, transferencia de sedente a bípedo y marcha. Son 5 actividades funcionales con puntuaciones de 0 a 7 respectivamente, donde el mínimo es 0 y el puntaje máximo es 35. Además de esto, se pudo comparar con la otra escala funcional, que es el CIPAX, donde evalúan 10 actividades en 6 niveles, entre 0 y 5, haciendo un puntaje entre 0, que es el mínimo, y el máximo 50. Se compararon estos dos resultados, iniciamos la intervención desde el día 1, tanto en la fuerza muscular respiratoria como en la fuerza muscular periférica, y observamos que desde el día 1 hasta el día 12, ¿no?, hubo una mejora significativa. Esto nos permitió poder entender de que la intervención, tanto desde el día 1, a diferencia del día 12, encontrar mayor progresión funcional y nuestro paciente pudo realizar mayores actividades dinámicas. Al final es un paciente obeso crítico que llegó a la UCI con traqueostomía, ¿no?, y con una neumonía. Fue muy difícil de destetarlo, pero progresando funcionalmente el paciente al final se pudo decanular en la misma UCI, ¿no? Y como ven acá el paciente está sentado haciendo trabajo de tronco. Entonces, el progreso de la funcionalidad será de suma importancia.
si desde el ingreso de nuestros pacientes COVID graves elaboramos estrategias, desde un adecuado monitoreo respiratorio en su etapa más temprana, progresando hacia una estrategia diferenciada en el destete de la ventilación mecánica, un entrenamiento de la musculatura respiratoria, entrenamiento de la musculatura periférica y una buena progresión funcional, evaluando los indicadores de éxito solo, o bueno, en gran parte en aquellos pacientes que tienen destete difícil, ¿no? Para que nuestros pacientes puedan retornar pronto a su vida. Es lo que queremos. Entonces, yo quiero dar un gran agradecimiento al Colegio Médico por la invitación y al grupo de profesionales que están detrás de toda esta organización. Hoy muy contento que poco a poco, ¿no?, los fisioterapeutas puedan ser incluidos como parte del equipo multidisciplinario, tal y como trabajamos día a día. Además, quiero agradecer a todos los fisioterapeutas que hoy se involucran en esta lucha constante contra el COVID y a todos aquellos pacientes que hoy no se encuentran con nosotros. Muchas gracias.